Cuando el maestro regresó a Cafarnaún, se le acercó un centurión para rogarle y le dijo: tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y tiene muchos dolores. El maestro le dijo: voy a curarlo. Pero el centurión replica: Señor, no soy digno que entres en mi casa. Basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 5 al 11. Somos indignos, pero creemos en el poder, en la gracia de Dios, en la acción de Dios en cada uno de nosotros. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 2 de diciembre, año 2019. Somos indignos es un presupuesto válido si se mira desde el campo de la gracia, del poder de Dios. Cuando una persona se queda como colgando de la brocha y dice: soy indigno, no merezco nada, no soy nadie, soy un pecador, soy una mala persona, está totalmente contraria a la bondad de la palabra de Dios. Hay una frase que repetimos en la celebración eucarística cotidiana y lo hacemos en cada momento de la celebración: no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa frase es muy elocuente porque nos pone en dirección en el campo de la fe. Cuando una persona es de fe, entiende perfectamente que por encima está la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Cuando una persona es de fe, se comporta como una persona de fe, habla como una persona de fe, entiende las cosas desde el espíritu, desde la grandeza del conocimiento y de la sabiduría. Cuando una persona es de fe, cambia tangencialmente su propia existencia, porque el apoyo se llama la fe como gracia de Dios. Y la fe hay que verla desde ahí. Es un don de Dios y es una gracia de Dios y es concreta. La fe no es abstracta, no es una posibilidad. Como quien dice: recemos a ver si de pronto sale. Como que mandemos a celebrar a ver si de pronto se da lo que queremos. La fe tiene que ver sobre hechos concretos. La mayor demostración del hecho concreto de la fe es que el Verbo se hizo carne, se convirtió en hombre, es Jesús de Nazaret, es Dios, es hombre, es el Maestro, el Salvador del mundo. El Papa Francisco, en una de sus homilías en la Casa Santa Marta, explicaba que la fe se sostiene sobre hechos reales. Y la concreción de la fe, cuando una persona pone como los pies en la tierra y se mueve en el campo de la fe, no se mueve en el espacio, no se sale del contexto. Las personas de fe que están de modelo en la Santa Biblia nunca se salieron de contexto, no andaban volando, eran personas que andaban trabajando en comunión con la comunidad. Fueron cantidad de personas que se fueron convirtiendo de la vida equivocada que habían tomado y tomaron un nuevo rumbo en sus vidas. La concreción de la fe, como dice el Papa, tiene toda la razón. Lleva a la franqueza, al testimonio e incluso hasta el martirio, que está contra los compromisos o la idealización de la fe.
La Iglesia Católica no comulga con esas doctrinas racionalistas e el iluminismo porque van en contra de recibir la gracia de Dios. No es la razón la que tiene la última palabra, es la gracia de Dios. La fe supera la razón, supera el entendimiento y se convierte en sabiduría. Por eso es tan importante la fe, no cambiarla del espacio donde ella nace y donde ella se mueve. Nace en la gracia y en la bondad de Dios, darle al mundo un elemento más, fuera de ser personas inteligentes, racionales, personas que se mueven en el campo de la voluntad, de las pasiones, del entendimiento, darle el mayor regalo para elevar ese conocimiento que se llama la fe. La fe es un acto personal, decía el Santo Padre Francisco. Y el catecismo de la Iglesia Católica en ese numeral 166, entonces va a decir que la fe no es un acto aislado. No es que yo tenga mi fe y no tenga nada que ver con los demás, pues los asuntos de la fe los manejo yo como creo yo entenderlos. Nadie se ha dado la fe a sí mismo. La fe viene de Dios, es gracia de Dios y se lo va transmitiendo a los demás. Va viendo el testimonio de la fe. Una persona de fe es una persona que se comporta bien en una sociedad y da buen ejemplo a los demás. El catecismo de la Iglesia Católica acentúa bastante ese detalle. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. La persona creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Y el amor de Jesús a las personas nos impulsa a hablar de la fe. Entonces cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los demás, o por mi fe y mi manera de ser contribuyo a sostener la fe de los demás. También, en el caso contrario, si una persona se comporta diferente y se convierte en un escándalo para la sociedad, lastima la fe de las personas. La Biblia trae ese ejemplo excelente del centurión romano, de la persona que se pone a pensar cómo hago para entrar en comunión con Dios y cómo le hablo a Dios y cómo es que Él sale al encuentro para regalarle la fe. Él sale al encuentro y se le ofrece al centurión y le dice, voy a curarlo. Pero el centurión, como es una persona de fe, entiende eso. Dice, no soy digno, basta que lo digas de palabra. Y el maestro se maravilla de una persona que se comporta como alguien de fe, que tiene toda una mentalidad altruista, que sabe bajarle la cabeza a Dios, que sabe arrodillarse ante su Señor y que entiende que por encima del poder de Dios no hay nadie. El poder de la fe transforma a las personas, cambia mentalidades, santifica vidas, fortalece el corazón de cada persona.